Problema número 4 de la relación 9. En una columna de rectificación en marcha continua se trata una mezcla de cloroformo benceno de composición 0,6 en fracciones molares. Se desea obtener un destilado de composición 0,94 y un producto de cola de composición 0,15. Determinar el número de pisos reales y la posición del piso de alimentación, sabiendo que la alimentación entra en forma de líquido frío, Q es igual a 1,2, y la eficacia media de los pisos es del 70%. Sea la razón de reflujo 30% superior a la mínima. Los datos de equilibrio cloroformo benceno a la presión de 760 milímetros de mercurio en fracciones molares se ajustan a la ecuación I es igual a 1,588x menos 0,578x cuadrado. Este problema es muy parecido al anterior. Por no decir, es prácticamente el mismo que el anterior. Lo único que cambia es que la alimentación en el anterior era en forma de vapor saturado y en este caso la alimentación es en forma de líquido frío. Así, igual que hemos hecho antes, aquí tenemos la función. Con esta función, pues a partir de los valores de x obtenemos los valores de y. Representamos la línea de equilibrio y representamos la diagonal en el diagrama de composiciones. Así ya tenemos entonces el dibujo hecho. Nos dice que el alimento entra con un 60% de composición en el componente más volátil, el destilado tiene que tener un 94% del más volátil y el residuo un 15% del más volátil, que la eficacia de los pisos es del 70%. O sea, Q es igual a 1,2 y con este Q vamos a determinar la pendiente y la ordenada de origen de la línea de operativa del plato de alimentación. Aquí tenemos la línea del plato de alimentación, donde la ordenada del origen es igual a la composición del alimento partido por 1 menos Q. Entonces la composición del alimento, que es I8, está aquí, partido por 1 menos Q. De esa forma tenemos el valor de la ordenada en el origen y la pendiente, pues Q partido por 1 menos Q, que es lo que tenemos aquí. De tal forma que una vez que ya tenemos ordenada en el origen y pendiente, sabemos que pasa por el punto de la alimentación, en la diagonal, 0,6, y para un punto cualquiera, yo en este caso he elegido pues un valor de x es 0,66, el valor de y es 0,96. Como natural se elige un punto que esté dentro de la figura. Entonces con estos dos puntos pues trazamos la línea de operación del plato de alimentación. Ahí la tenemos. Una vez que tenemos la línea de operación del plato de alimentación, hemos de ver dónde corta a la línea de equilibrio, porque de esa forma obtendríamos la razón de reflujo interna mínima, o sea, la línea de operación de la zona de enriquecimiento de pendiente mínima. Entonces, para eso, hacemos una función objetivo, donde sea la ecuación de la línea de operación del plato de alimentación, menos la ecuación correspondiente a la línea de equilibrio. Claro, el objetivo es que una menos otra sea 0, que es el punto de corte. Entonces, voy a darle aquí un valor cualquiera, 0,7. Como es natural, no se corresponde con el objetivo, que sería 0. El i incluso se nos va de la figura, pero claro, hay que aplicar los métodos iterativos para resolver el valor de x. En este caso, pues vamos a utilizar, igual que antes, la función solver. Con la función solver, la función objetivo en este caso sería esta, el valor que busca es un 0 y la celda que vamos a modificar es esta. Así que resolvemos y ya está resuelto. El valor de x del punto de corte es 0,62825. Y el i correspondiente, obtenido con la línea de operación del plato de alimentación,
pues 0,76953. Así que ya podemos dibujar, o sea, ya hemos determinado este punto de corte y ya podemos dibujar también la línea de operación del plato, de la zona de enriquecimiento de pendiente mínima. Sabemos que esa línea pasa por la diagonal en el destilado y por ese punto. Así, la pendiente incremento de y partido por incremento de x y la ordenada en el origen, pues para un punto cualquiera, que en este caso pues siempre el de la diagonal. Así que determinamos también la ordenada en el origen. Con esta ordenada en el origen y con esta pendiente, pues trazamos la línea de operación de la zona de enriquecimiento de pendiente mínima. Así que esa línea será esta. Y ya tenemos esa línea y su punto de corte con la línea de equilibrio. Como sabemos que la razón de reflujo externa es igual a la razón de reflujo interna partido por 1 menos R sub I, y el reflujo interno es B, la pendiente de esa línea, pues entonces el reflujo mínimo en este caso es 1,2067. Esa es la razón de reflujo mínimo externa. Y ahora nos dice el problema que la razón de reflujo es un 30% superior. Así que aquí tenemos la razón de reflujo mínima, aquí tenemos el incremento que debe ser un 30%, por lo tanto la razón de reflujo pues será igual a esa razón de reflujo mínima por 1 más ese 0,3 que se corresponde con el 30%. Así tenemos entonces que la razón de reflujo externa de operación es 1,57 aproximadamente. Y la razón de reflujo interna de operación pues 0,61. Esta razón de reflujo interna es la pendiente de la línea de operación de la zona de enriquecimiento. Y para calcular la ordenada de origen, pues hago uso del punto de la diagonal que tiene valor de xy de 0,94. Que sería este de aquí. Una vez que tengo la pendiente de la línea operativa y la ordenada de origen de la línea operativa de la zona de enriquecimiento, vamos a buscar dónde corta la línea operativa del plato de alimentación. Entonces, para eso se hace esta función objetivo, que sería la línea operativa del plato de alimentación menos la línea operativa de la zona de enriquecimiento. Como es una menos la otra, el punto de corte debe ser de valor 0. O sea que el objetivo es que esta celda valga 0 y para ello vamos a modificar esta otra celda. Entonces, vamos a suponer que esta celda es 0,7, con lo cual observamos que la función no es 0, con lo cual hay que utilizar solver. En este caso la función objetivo es esta, valor que busco un 0 en la función objetivo y voy a modificar este valor. Así que le doy a resolver y me lo resuelve. Entonces ya tengo el valor de x donde corta a la línea del plato de alimentación y el valor de y, pues a partir de cualquiera de ellas lo puedo obtener en este caso a partir de la línea operativa de la zona de enriquecimiento. O sea, ya tengo entonces el punto de corte de las dos líneas. Entonces, por este punto de corte, pues ya tengo que puedo dibujar esa línea operativa de la zona de enriquecimiento. Aunque antes también podría haberla determinado o dibujado simplemente suponiendo que un valor de x cualquiera. Podría haberla dibujado. Bien, como por este punto de corte de las dos líneas también debe de pasar la línea operativa de la zona de agotamiento, pues aquí pongo el punto de corte con la diagonal que se corresponde con la composición del residuo y el punto de corte de las dos líneas, la del plato de alimentación y de la zona de enriquecimiento. Y calculo la pendiente de la línea operativa de la zona de agotamiento, ya que es incremento de y partido por incremento de x con esos dos puntos. Y para uno cualquiera de ellos, normalmente voy a utilizar el de la diagonal, pues determino la ordenada en el origen. Así que, como ya sé el punto por el que pasa y también por el diagonal, tengo aquí los dos puntos, ya puedo dibujar las tres líneas. La de alimentación ya la tengo,
Ahora voy a dibujar la zona de enriquecimiento, la del plato de alimento y la zona de agotamiento. Serían estas dos líneas. Y ahora pues quito la del plato de alimentación, que ya no la necesitamos. Y aquí tenemos las dos líneas, la zona de enriquecimiento y la de la zona de agotamiento. Y ahora exactamente igual que hemos hecho antes, comenzando por el punto del destilado, horizontal, vertical a la línea de operación, horizontal a la línea de equilibrio, vertical a la línea de operación, línea de equilibrio, línea de operación y así sucesivamente hasta que superemos el punto de corte de las dos líneas. Una vez que hemos superado el punto de corte de las dos líneas, pues entonces línea de equilibrio, línea de operación, en este caso de agotamiento y así sucesivamente hasta que superemos el punto del residuo, que en ese caso ya habríamos llegado a obtener el calderín, o sea, ya sabríamos entonces el número de pisos totales. Así en este caso, pues aquí tenemos cómo se determina. Empezando por el 0,94, nos vamos a la línea de operación, determinamos el valor de I, que sigue siendo el mismo porque es la diagonal, y en la línea de equilibrios tenemos X. Como este X aún no ha superado, o bueno, aún no es más pequeño que el del punto de corte de las dos líneas, pues entonces seguimos estando en zona de enriquecimiento. Así que utilizamos la línea operativa de la zona de enriquecimiento, que es la pregunta que se hace aquí. Si estamos en zona de enriquecimiento, utiliza la línea operativa de la zona de enriquecimiento. Que no estamos en zona de enriquecimiento, estamos en zona de agotamiento y utiliza entonces la otra línea. Y así, pues, línea de operación, línea de equilibrio, operación, equilibrio, hasta que llegamos a un punto donde el valor de X que determina la línea de equilibrio es inferior al del punto de corte de las dos líneas. Con lo cual ya nos dice el mismo problema que estamos en el plato de alimentación. Una vez que estamos en el plato de alimentación, ya no estamos en zona de enriquecimiento, ya tenemos que utilizar la zona de agotamiento. Entonces, la pregunta ¿es zona de enriquecimiento? Pues no, pues entonces ya me utiliza la línea de operación de la zona de agotamiento. Así que ya, línea de operación, zona de agotamiento, línea de equilibrio, agotamiento, equilibrio, así, hasta que en la pregunta hemos ya superado el valor de composición del residuo, o sea, es menor el valor de X que se determina que el de composición del residuo. Pues sí, pues entonces en ese caso ya hemos terminado y ese sería el calderín. De tal forma que en este problema nos sale que necesitamos 14 platos más el calderín, siendo la alimentación en el plato número 6. Pero estos son platos teóricos. Vamos a dibujarlo. Y ahí estarían los platos dibujados. Los platos que están en la zona de enriquecimiento, el punto de corte, este sería el plato de alimentación. Vamos bajando y ya hemos superado aquí en este caso la composición del residuo, por lo tanto este sería el calderín. Entonces son 15 platos, 14 platos más el calderín y la alimentación en el número 6. Y como el rendimiento en este caso es del 70%, el número de platos reales que se corresponde al número de platos teóricos, en este caso sale 20. Exactamente igual que hemos hecho en el problema anterior, si la relación entre el número de platos teóricos y el rendimiento fuese un número fraccionario, se elevaría al entero superior. Y para el plato de alimentación, pues 6 entre 0,7 es un número fraccionario, pues sería 8 y pico lo que sale, pues entonces en este caso el plato número 9 es el plato de alimentación. O sea, 20 platos reales más el calderín y el plato número 9 es el plato de alimentación. Y este sería ya el problema resuelto.